justificación. Después de la Segunda Guerra Mundial puede reconocerse un cambio profundo en la llamada sociedad industrial, esto es, en la sociedad moderna. Los historiadores y teóricos de los últimos tiempos hablan de sociedad postindustrial, sociedad de consumo, neocapitalismo, sociedad de los medios de comunicación, etc., con lo que se señala la diversidad de rasgos y enfoques que en su conjunto caracterizan esta nueva forma de sociedad y que la diferencian del periodo histórico apenas dejado atrás. En el interior mismo de las culturas dominantes comenzó en las décadas pasadas a emerger una serie de subculturas sumergidas, provocando movimientos contestatarios que caracterizan fuertemente los comienzos de este periodo. Igualmente comprende la consideración de los acontecimientos sociales y culturales que decretaron el fin del monopolio cultural de los grandes países de Occidente sobre el mundo entero. El presente curso gira en torno a las tendencias, vanguardias e ismos clasificados y dispuestos por los teóricos e investigadores de la arquitectura en los últimos 40 años, crisis del movimiento moderno, el tardeo moderno, el posmoderno, el deconstructivismo, los regionalismos y contextualismos, en atención a las especificidades contextuales, sociales, económicas y culturales, dentro de las cuales surge su expresión espacial. Mediante estos contenidos se pretende clasificar, diferenciar o sistematizar las teorías y producciones más recientes, o las últimas tendencias. Aproximarse a esclarecer si existen hoy día todavía corrientes, condiciones y fenómenos que nos permitan construir nuevamente algunos códigos de estilos ante la deformación o el fracaso de los logros del movimiento moderno, promovida en los mejores de los casos por el estilo internacional. Esta historia pretende reflejar la situación compleja de los años 60 en adelante hasta nuestros días. Objetivo general: introducir al estudiante en la historia de la teoría reciente, a su comprensión y esencia, mediante la presentación de autores, obras, tendencias, acompañado de reflexiones críticas que se apoyan tanto en teóricos europeos, norteamericanos como latinoamericanos, suministrando así diversos enfoques para cada cuestión, que ayuden al estudiante a efectuar su propia reflexión adquiriendo conocimientos básicos y globales de las diferentes culturas, estudiando las propuestas oficiales y generalizadas de la cultura moderna, con su condición ambivalente y dominadora, así como los regionalismos más ajustados a las condiciones locales en función de la identidad referida a nuestra propia circunstancia social, económica y cultural. Objetivos específicos: propiciar un cuerpo conceptual que integre la historia y la teoría reciente, que permita articular juicios y valores, que articule las razones que dan sustento a las ideas y propuestas que el estudiante pueda articular en el ejercicio académico de proyectar. Evidenciar las críticas a la arquitectura que se centraron principalmente en el lenguaje y en los métodos de proyección del modernismo. La función que había ocupado un lugar esencial en la arquitectura moderna, se comienza a dejar de lado, con lo cual se presentó un cambio de carácter y de significado del periodo histórico, fuertemente influido y causado por el descrédito de algunos de los valores fundamentales que habían informado a la cultura moderna. La fe en la racionalidad del desarrollo basado en el progreso de la ciencia y la técnica había llegado a su profunda crisis, que acabaría por producir un reduccionismo que tendría importantes consecuencias. Tomar en consideración el carácter global y la pluralidad de aproximaciones al diseño, teniendo en cuenta primordialmente su respectivo significado en relación con su inserción en la sociedad y la marcha del mundo. Mostrar cómo a lo largo de este periodo de la historia se hace presente en el horizonte cultural un riquísimo conjunto de propuestas culturales y subculturales, algunas más consistentes que otras, que demuestran también en su conjunto la falacia del predominio cultural del occidente moderno y desarrollado. De tal modo que había nacido lo que dio en llamarse la cultura posmoderna. Entender la problemática arquitectónica de nuestros países en desarrollo, identificando las características de la arquitectura de los países dependientes, poniendo en crisis las concepciones que sobre el desarrollo arquitectónico moderno se maneja en nuestros países.
Valorar las culturas regionales que caracteriza la sociedad posmoderna y el cómo se ha constituido tal pluralismo cultural que no asume actitudes de subordinación con determinados centros de poder económico y cultural. Reconociendo que países de Latinoamérica, como en la India y en otros países del tercer mundo, existen desde hace tiempo arquitectos que refuerzan con su obra los valores regionales ejerciendo su independencia con respecto a la manipulación cultural de los medios de difusión. Contribuir a una concientización creciente del estudiante, en la valoración e importancia del contextualismo, que no es en absoluto una corriente nueva, posmoderna sino algo más genérico, con una actitud que debe conducir a construir diferenciaciones, a usar lenguajes simples o complejos, antiguos o modernos, siempre que sean útiles para restablecer la continuidad esencial con el medio físico, social y cultural. Proporcionar al estudiante herramientas conceptuales que permitan entender el punto de conjunción entre la historia y la proyección mediante su verificación, análisis y factibilidad de interpretación y aplicación en consideración al contexto particular en el que se inscribe la práctica académica y de diseño del estudiante. El estudiante podrá emitir juicios de manera general sobre la crítica operativa, al examinar los orígenes históricos y al sopesar los efectos sobre la práctica del diseño en la arquitectura contemporánea. Propiciar en los estudiantes el conocimiento de la teoría arquitectónica, específicamente las relaciones existentes entre las vanguardias y el experimentalismo formal, con técnicas de análisis que permitan desmitificar procesos arquitectónicos develando sus principales fallas y carencias. Abordar el estudio de este período de la historia y de su teoría arquitectónica, mediante una actitud profundamente historicista, capaz de determinar, en perspectiva del ejercicio de la práctica arquitectónica, un horizonte en cambio continuo, determinado por la experiencia concreta del arte en sus cambios imprevisibles. Incentivar la capacidad discursiva y reflexiva de los estudiantes a partir de la historiografía, motivándolos a la lectura de temáticas relacionadas, confrontando sus posiciones consigo mismos y con el resto de participantes a través de exposiciones de investigación y la elaboración de ensayos individuales. Competencias. Competencia interpretativa. El estudiante deberá lograr la capacidad de comprender el sentido de los textos escritos sobre la historia. Para ello se manejarán los conocimientos de la historia, las ideologías, el pensamiento y las situaciones sociales que generan respuestas culturales, filosóficas, arquitectónicas entre otras, finalizando la modernidad, en el período tardo-moderno y posmoderno, desarrollando la dimensión cognitiva. El estudiante deberá tener la capacidad de reconocer un planteamiento histórico y urbano arquitectónico actual mediante la diferenciación, clasificación, observación, percepción y comprensión de los conocimientos adquiridos. Además, tendrá la capacidad de interrelacionar conceptos básicos que han acompañado la construcción del pensamiento y la arquitectura de la ciudad en el estilo tardo-moderno, posmoderno, el deconstructivismo, el regionalismo crítico y el período actual. Se buscará la ampliación del registro sensorial y sensible, mediante la contemplación de imágenes urbano-arquitectónicas contemporáneas, que desarrollen en el estudiante la dimensión estética. Competencia argumentativa. El estudiante tendrá la capacidad de analizar planteamientos reconociendo las ideas filosóficas, estéticas, tecnológicas, sociales que dan sustento a dichos planteamientos durante el período comprendido entre los años 60s y la época actual, donde desarrolle su capacidad para evaluar y cuestionar las ideas que se han venido desarrollando hasta la actualidad, sustentado en autores o líneas de pensamientos establecidos y de los cuales se tiene conocimiento de causa. Esto conducirá al desarrollo de la dimensión espiritual al pasar de la conciencia ingenua a la conciencia crítica como expresión de su crecimiento en la autonomía. Además, deberá desarrollar la dimensión comunicativa que le permitan entablar diálogos constructivos, comunicando sus puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e ideales de las diferentes teorías actuales.
Competencia propositiva. Haciendo uso de la competencia interpretativa y argumentativa, los estudiantes deberán estar en capacidad de generar propuestas del tipo urbano, paisajística y arquitectónica acordes con las exigencias de cada nivel de preparación y de los parámetros preestablecidos para el taller urbano y sociohumanístico. Competencia proyectiva. El estudiante tendrá la capacidad de dar solución a problemas, a formular y reinterpretar objetos históricos, y a anunciar hipótesis historiográficas, aplicando los conocimientos adquiridos sobre los períodos comprendidos entre los años 60 y la época actual, desarrollando su capacidad creativa. Mediante el juego creativo, la expresividad, las capacidades de generar representaciones, dimensión estética. Igualmente, el estudiante tendrá la capacidad de aplicar el conocimiento de las leyes de los períodos tardeo-moderno y posmoderno y de las normas vigentes sobre el patrimonio, garantizando estabilidad para él y para su entorno, respetando los valores culturales y patrimoniales. Aprenderá a ser, donde no se limite a transcurrir su existencia y satisfacer apaciblemente sus necesidades con el contacto empírico con el mundo, sino que elabore progresivamente el marco de otras relaciones sociales, como son las relaciones de colaboración, cooperación, protección, valoración, entre otras, dimensión ética. Competencia cognitiva. Hace referencia al desarrollo de hábitos reflexivos y pautas investigativas del planteamiento proyectual, dentro del proceso de caracterización del discurso urbano y paisajístico, social y cultural del territorio. Competencia valorativa hace referencia a la formación ética y estética del estudiante, capaz de estructurar una crítica constructiva acerca de los conceptos y elementos actuantes del territorio y que sobre la sociedad arroja multiplicidad de contextos en constante transformación del mundo contemporáneo. Temas. Corte 1. Unidad 1. El estilo internacional, crisis y evolución de la arquitectura multivalente, historia y proyección, código virtual, el tardeo-moderno y posmoderno, teoría tardomoderna, práctica tardomoderna, primera evaluación. Unidad 2. Posmodernidad, arquitectura y deconstructivismo, la dimensión estética del deconstructivismo hacia una posmodernidad propia. Corte 2. Unidad 3. La dimensión estética del deconstructivismo hacia una posmodernidad propia, regionalismo crítico, influencias externas y significado de la tradición. Corte 3. Proyecto. Metodología. Al inicio de cada temática el profesor dará la introducción y los estudiantes deberán traer en la sesión siguiente los temas investigados para realizar en la clase un taller destinado a la discusión abierta, bajo la guía del profesor, donde cada estudiante expone sus posturas, inquietudes y concepciones con respecto al tema tratado, para determinar finalmente las conclusiones del colectivo. Cada semana se desarrolla una sesión magistral, con ayudas de nuevas tecnologías de la información, TICs, en la cual se exponen las principales características de la temática particular previamente trazada. Opcionalmente se recurrirá a prácticas de sondeo participativo, mapas mentales, familiogramas, patrones, y otras. Los estudiantes entregarán al final del curso un portafolio, del que deberán realizar informes parciales, como elaboración programática del proceso de conceptualización y representación del contenido de la materia. Para la entrega de los informes y el resultado del trabajo final, se recurrirá a dibujos descriptivos, esquemas, collage e interpretaciones conceptuales. Al finalizar cada módulo se realiza una prueba escrita de los conocimientos y capacidades.